Quizá usted haya visto por ahí en alguna esquina a un predicador con una bocina en la mano anunciando de que el Señor viene pronto, predicando la buena noticia, diciéndole a las personas que se arrepientan, que vengan a Cristo, quizás en algunas ocasiones pronunciando algún tipo de juicio. La pregunta ¿es esto bíblico? Predicadores de calles, ¿es bíblico? Hoy vamos a explicar todo esto y vamos a dar los parámetros en cuanto a todo lo que tiene que ver con el evangelismo. Si está listo, ya comenzamos. Yo recuerdo en los años, cuando yo comenzaba el ministerio hace más de 40 años, que íbamos a un lugar ahí en Los Ángeles, en un lugar donde se juntaban muchas personas. El lugar se llamaba Westwood Village y me tocó ir en algunas ocasiones con amigos, estudiantes, compañeros de estudios del seminario, y había un personaje que se paraba en las esquinas y llamaba mucho la atención. Para mí eso era algo nuevo, y él se paraba con una bocina y gritaba, y se subía sobre una piedra y gritaba a los que iban pasando, y les hablaba del reino y les hablaba de Cristo, pero también pronunciaba juicio y condenaba a las personas y le decía que se iban a ir al infierno, y lo hacía con mucha fuerza y gritaba. Y entonces yo siempre tenía mucho interés y curiosidad por esto y decía, ¿será bíblico? ¿No será bíblico? ¿Será bíblico esto de predicar en las calles? Bueno, para sorpresa suya, quizás usted no lo sepa, pero yo fui predicador de calle. Yo comencé el ministerio en una calle, en una esquina, en Los Ángeles. Era la esquina de la Mission y la San Gabriel Boulevard. Ahí yo predicaba. En las tardes, cuando salía de la escuela de estudiar, yo estaba preparándome para servir a Dios. Pero ministraba en cualquier lugar donde se abrieran las puertas. Yo era líder juvenil y predicaba los fines de semana en la iglesia o en encuentros juveniles, o donde se abriera la oportunidad, pero también lo hacía en la calle. Había una lavandería en la esquina, yo recuerdo, y yo iba y me subía arriba de una lavadora y predicaba el evangelio arriba de esa lavadora. Y una vez llegó el dueño de la lavandería y me dijo, eso no lo puedes hacer, estás interrumpiendo el negocio. Y yo le dije, bueno, ¿cuánto cuesta lavar aquí? En esos años costaba 10 centavos una lavadora. Bueno, le ponía 10 centavos a la lavadora y me subía arriba, y mientras la lavadora estaba dando vuelta yo estaba predicando. Hablaba de Génesis y luego me iba hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Y la gente se entregaba a Jesús. Y luego había un bar ahí al lado de la lavandería, una taberna, una cantina, no sé cómo le diga usted en su país. Y ahí yo entraba y también les decía, aquí todos los que están aquí adentro se van a ir al infierno. Yo era joven. Y les decía, se van al infierno, y si no les gusta lo que les estoy diciendo, pues nos vemos allá afuera. En inglés se oye muy, muy duro eso, que usted le diga a alguien que se va a ir al infierno con todas las palabras. En inglés se oye muy feo. Y se enojaban conmigo y yo los esperaba afuera, porque mi estrategia era sacarlos del bar para poderlos ganar afuera. Yo sabía que adentro yo tenía menos oportunidad. O sea, yo les decía, si no les gusta lo que les estoy diciendo, nos vemos fuera. Y siempre salía uno que otro enojado conmigo y me querían pegar, pero ahí le empezaba a hablar y les predicaba el evangelio. Hubo frutos. De ahí salió una misión que creció a 66 personas bautizadas. Se bautizaron 66 personas que se convirtieron a Cristo en esa esquina. Fue algo muy tremendo. Yo estaba joven y yo en ese entonces fui con los ancianos de la iglesia y les dije, esto es lo que está pasando. La iglesia está creciendo, yo estoy muy joven, me están haciendo preguntas, venían y me hacían preguntas sobre cuestiones matrimoniales. Yo no sabía qué decir, yo estaba muy joven. Entonces vinieron a ayudarme los ancianos. Recuerdo que hubo un señor que se llamaba Mario, que yo pasaba una vez, iba ahí caminando a predicar a la esquina, y él estaba en la calle, ahí borracho, ido y vomitado. Inclusive sus ropas estaban como, olían mal, porque se hacía el baño ahí en la calle. Y esta persona, tropecé con él. Y cuando tropecé con él, yo dentro de mí sentí la convicción de que tenía que hablarle de Cristo, y le hablé de Cristo.
y nos lo llevamos al apartamento de un hermanito que me ayudaba en el ministerio. Era colombiano, o es colombiano, que él también después fue a prepararse para servir a Dios y se convirtió en un buen líder juvenil. Este muchacho yo me lo gané para Cristo, dicho sea de paso, ahí en esa esquina, a este muchacho colombiano, a él y a toda su familia. Para la gloria de Dios, se convirtieron a Cristo. Y recuerdo yo que este señor Mario, lo metimos en la bañadera de su casa, lo desinfectamos, lo tuvimos ahí hasta que se le pasara todos los efectos del alcohol y todo y le predicamos que se convirtió a Cristo, lo bautizamos. Y hoy en día, bueno, por años, hoy en día, y no sé si hasta la fecha, pero la última vez que yo vi, llevaba ya 20 y tantos de años, 30 años, sirviendo a Dios como diácono de la iglesia madre, donde yo me congregaba en ese entonces. Dicho sea de paso, que fue alguien que no solamente fue salvo, fue libre del alcohol, y eso fue milagrosamente y fue instantáneamente, y se convirtió en un seguidor de Cristo y luego llegó a ser diácono de la iglesia. Es una cosa muy tremenda. Bueno, eso es para decirle a usted que sí hay mucho de Biblia en lo que es ministerio de calle. Sin embargo, vemos cosas que no están mal, vemos exageraciones, vemos personas que condenan y pronuncian juicios. Hoy yo quiero darle los parámetros bíblicos. ¿Qué dice la Biblia sobre el ministerio de calle? Exactamente. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo conozco a un muchacho que sirvió conmigo en el ministerio varios años. Y él era genuinamente un predicador de calle. Yo lo conocí predicando en la calle. Yo pasaba y lo veía en un lugar, en la entrada de un cine, en una calle ahí en Los Ángeles, predicando el evangelio, y hicimos amistad, y luego él sirvió conmigo en las misiones. Quizás algunos de ustedes lo conocen, su nombre es Carlos. Ya lleva años en las misiones. Ya es un ministro sazonado, ya tiene sus 50 y tantos años de edad, y Dios le ha abierto puertas y lo ha llevado a las naciones. Él ha predicado en eventos masivos, predicaba conmigo bajo carpa en esos años en las misiones, y ha predicado en iglesias, convenciones y lugares grandísimos. Sin embargo, alguien me dijo hace poco, estaba yo en una ciudad predicando y llegué y me dijo, aquí estuvo el hermano Carlos. Y le dije, sí. Wow, qué gusto me da. Y me dijo, él estuvo predicando una campaña en una iglesia aquí, pero creo que me dijeron el fin de semana se fue con una bocina y estaba en la calle predicando. Y me dio mucha curiosidad que después de tantos años, aunque Dios le ha abierto puertas grandes en muchos lugares para predicar, todavía se toma el tiempo de ir y predicar en la calle cada vez que tiene la oportunidad. Predique el evangelio en las calles. Que sí, que ese es parte de su llamado, predicar el evangelio en las calles. O sea, de entrada le estoy dando algunas cosas positivas en cuanto a lo que es la predicación en las calles. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Es bíblico? ¿Qué dice la Biblia sobre esto de ser predicador de calle? Bueno, si usted viene conmigo, le voy a dar 3 ejemplos de predicación de calles. Le voy a explicar a usted lo que es y lo que no es bíblico, y vamos a ver lo que dice el texto. Y si usted viene conmigo, ahí en Mateo capítulo 3, vamos a comenzar por ahí en el verso 1 y vemos la predicación en los días de Juan el Bautista. Dicho sea de paso, Juan el Bautista no es el primer predicador de calle. Los profetas en los días antiguos anunciaban en las calles la predicación. Y usted se da cuenta, ahí mismo Jonás en Nínive, gritando y predicando en las calles. Lo vemos una y otra vez. Y muchos profetas profetizaban al aire libre y en las calles. Pero vamos a entrar ya en el Nuevo Testamento y comenzamos por Juan, capítulo 3 de Juan. Y dice el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Quiere decir que no está dentro de la sinagoga, no está dentro del templo, está en el
desierto, en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué estaba diciendo Juan que el reino de los cielos se había acercado? Porque es la antesala, es precursor, está anunciando a quien viene después, que es Jesús. Y al llegar Jesús trajo el reino, y el reino comenzó en los días de Jesús. Yo tuve un estudio la semana pasada hablando del milenio, el reino milenial de Cristo, y hablé de cuándo comienza el reino. Vaya y busque ese estudio y ahí lo va a ver. Dice verso 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Quiere decir que el precursor de Jesús fue un predicador de calle. Fue un predicador de calle. ¿Sí? Dice el verso 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es interesante lo que dice el verso 5, dice: y salía a él Jerusalén. Dice que la ciudad venía a él. Él no iba a la ciudad, escuche bien, mucho menos entrar en el templo. No entraba en el templo que estaba en Jerusalén. Él no entraba en el templo. Él predicaba afuera, en las afueras, al aire libre. Era un predicador que predicaba al aire libre, y venía a él toda Jerusalén y toda Judea. Amados, venían de toda la provincia. Dice toda Judea, es una palabra grande, decir toda. Quiere decir que eran multitudes que venían a Juan el Bautista, y toda la provincia alrededor del Jordán, de toda la provincia. Gente venía a verlo predicar al aire libre. Sí, eso es una cosa muy tremenda. Grábese ahí en estas palabras, dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Vamos a ver un segundo predicador de este tipo, predicadores de calles. Y es de lo que estamos hablando hoy. Y este es Pedro. Y Pedro, ahí lo vemos ahí en el capítulo 2, reciente haber sucedido la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, estaban orando. De repente vino del cielo, verso 2, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí es donde recibe la iglesia la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Pedro es empoderado, lleno de poder, empieza a predicar. En el versículo 14 vemos: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí empezó a predicar. Esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y ahí sigue hablando Pedro. En el verso 41 nos dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiere decir que a la iglesia se añadieron 3,000 personas por causa de la predicación de Pedro al aire libre. No estaba dentro del aposento, porque 3,000 personas no pueden caber dentro de un aposento. Evidentemente Pedro estaba predicando fuera, al aire libre. Y esto también enlaza lo que es la predicación masiva. Para los que están en contra de la predicación masiva, de esto yo he hablado bastante y he dado seminarios, los que están en contra del evangelismo masivo. La iglesia nació en evangelismo masivo. La iglesia nació en evangelismo al aire libre. A nosotros nos criticaban
años atrás, cuando estábamos en las misiones, nosotros hacíamos cruzadas al aire libre, en plazas de toros, en campos de fútbol, y nos criticaban y decían, no, pero lo que están haciendo ruido, están revolviendo, mejor que estén dentro de la iglesia. No, amados, la iglesia nació al aire libre, nació en la predicación masiva, en la predicación de calle. ¿Me está siguiendo acá? Y la predicación masiva en realidad es evangelismo, es microevangelismo que se repite y se repite y se repite. Cuando nosotros vamos a un festival, vamos a un estadio, hacemos un evento en festival, lo que está ocurriendo es evangelismo en calle. Todo alrededor del festival es evangelismo de calle. Nosotros mandamos contingentes de personas a la calle, los entrenamos, los preparamos para ir a testificar, para ir a hablar de Cristo a toda la ciudad. Y lo que hacemos es que inundamos la ciudad entera con predicación de calle. Luego terminan todos en el estadio. Y en el estadio también al aire libre. No estamos dentro del templo, no estamos dentro de un techo. Estamos al aire libre anunciando a Cristo, al estilo de Pedro ahí en el principio de la iglesia. En el capítulo 4 hubo persecución, porque cada vez que usted predica el evangelio hay persecución. ¿Se acuerda usted del milagro del cojo que estaba a la entrada en la puerta del templo, la Hermosa? Y fue levantado y hubo un milagro y recibieron Pedro y Juan persecución por causa del milagro y fueron llevados delante del concilio, de los religiosos, porque la persecución venía de parte de los religiosos. ¿De dónde viene la persecución? Primero viene de parte de los religiosos, créamelo usted. Sí. Y ahí en el capítulo 4 vemos en el verso 3, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y usted sabe que en esos tiempos había más mujeres que hombres en cualquier reunión de carácter religioso. Quiere decir que si fueron 5,000 varones, ¿cuántas mujeres habrán sido? Ahí se pudieron haber convertido en unas 10, 15,000 personas, quién sabe. 5,000 varones. Eso vino como resultado de la persecución que recibieron Pedro y Juan y siguieron predicando. Otra vez, no lo estaban haciendo en el templo, no lo estaban haciendo dentro de una sinagoga, amados. Estos eran predicadores de calle y así inicia la historia de la iglesia. Más adelantito aquí en el libro, aquí mismo en el libro de los Hechos, usted se da cuenta de Pablo, y este es el tercer ejemplo que quiero poner. Pablo en el capítulo 17. Hoy no estoy predicando con nada electrónico, amados. Estoy predicando aquí, tengo la Biblia en papel, la Reina Valera 1960. Y en el libro de los Hechos, vemos aquí en el capítulo 17. Dígame si ya está ahí, dígame si se está gozando, si es nuevo con nosotros en el canal, déjenos saber ahí que es nuevo para darle la bienvenida correctamente. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, háganlo en los comentarios. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo, amados, y presione la campanita para que le lleguen notificaciones. Esa es la manera en que usted está conectado con nosotros. ¿Sí? Capítulo 17 de Hechos, dice el verso 17. Verso 17, así, hablando de Pablo, es más, vamos al 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Que sí, que Pablo iba, se metía en la sinagoga, le predicaba a los religiosos, a los judíos, pero luego salía y predicaba en la plaza. A todos los que llegaban ahí, hablaba con ellos, a algunos filósofos y de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a él Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Y aquí está Pablo, en medio del Areópago, ahí en Atenas, donde esta era la cuna de la filosofía. Esta gente gastaba el tiempo hablando de cualquier cosa, pura filosofía. De ahí vienen los filósofos. Y ahí está Pablo al aire libre, como una especie de auditorio sin techo, al aire libre, un lugar, por ahí están las ruinas, al aire libre, predicándoles
el evangelio de Cristo, ¿sí? Y le digo, pues, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo tenía la habilidad de aprovechar la oportunidad, buscar lo que estuviera a la mano y predicar a Cristo en cualquier situación, en cualquier plataforma, en cualquier contorno. Y eso es lo que hacemos los que hemos sido llamados a predicar el evangelio de Cristo. Entonces, ¿es bíblico predicar al aire libre? ¿Es bíblico predicar en la calle? Bueno, en principio sí. Y lo vemos aquí en la historia de la iglesia. Y ya le mostré 3 ejemplos. Es bíblico predicar al aire libre, es bíblico predicar en la calle, amados. De hecho, Dios no habita en templos hechos de manos. Nosotros tenemos la idea de que solamente se puede anunciar a Cristo dentro de 4 paredes. Y yo le voy a decir una cosa: supuestamente los que se reúnen en la congregación el domingo ya están salvos. Entonces, ¿va a estar usted predicándole salvación a los que ya están salvos? Digo supuestamente, porque yo sé que muchos ahí todavía no están salvos, pero lo cual sería buena idea predicarles. Pero si supuestamente todos los que están dentro de la congregación ya están salvos, entonces, bueno, es mejor predicar afuera, donde están los que no han oído. Y ese ha sido nuestro llamado primordial. Por años es lo que hemos hecho. Predicar a Cristo en cada plataforma donde se abre la oportunidad. Lo hemos hecho al aire libre, lo hemos hecho en plataformas, en lienzos de charros, donde hacen los rodeos. Lo hemos hecho en plazas, lo hemos hecho en estadios, donde quiera que se haya abierto la oportunidad. En la radio, por medio de la radio, en estaciones seculares, donde quiera que haya alguien que tenga oído para oír. La pregunta es: ¿y qué pasa con los predicadores de calle que se la pasan insultando, condenando, pronunciando juicio? ¿Sí? Bueno, ahí sí tenemos un problema. Y esto es un problema que afecta a los que son verdaderos predicadores de calle. Hay algunos que se van a la calle, algunos no han sido ni entrenados, ni están en un grupo de creyentes, ni se congregan en ningún lugar, y ellos creen que son llamados o que son profetas, y ahí andan gritando en la calle un montón de disparates que verdaderamente no es la predicación del evangelio. Con esto tenemos que tener cuidado, porque estos le dan mal nombre a los que son verdaderos. Sí, y yo he pasado y he oído a algunos hablar de juicio y que hoy va a venir un terremoto y que la tierra se va a abrir, se los va a tragar y ustedes son pecadores y les mencionan un montón de cosas. ¿Qué sucede? Que bueno, con esa ofensas están dañando. Y algunos, yo digo, parecen tener problemas psicológicos de verdaderamente por algunas de las cosas que dicen, y a mí me da mucha pena eso, me da tristeza, porque estos, como le dije anteriormente, le dan mal nombre a los que son buenos predicadores. Se necesita que se predique el evangelio. Sí, el capítulo 10 de Romanos dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y cómo, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Sí, el verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tiene que haber alguien que vaya y anuncie la buena nueva. ¿Me está siguiendo acá? El problema es cuando usted ve personas que, yo siempre digo que para predicar el evangelio hay que prepararse. Hay gente que está en contra de eso. Hay gente que dice: no, yo soy guiado por el Espíritu, yo no necesito prepararme. No, amado, usted se necesita preparar. Yo siempre digo, y lo pongo en 4 facetas: Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Las 4. Dios llama,
luego Dios prepara. Si tú te preparas sin que Dios te llame, tienes problemas porque vas a tener pura letra y no vas a ir a ningún lugar porque el Señor no te llamó. Pero si Dios te llama y no te preparas, entonces vas a tener muchos problemas más adelante porque no estás equipado. ¿Me estás siguiendo acá? Pero una vez que Dios te llama y te preparas para servir a Dios, entonces Dios te envía y entonces te suple. Pero Dios no va a suplir a quien Él no envió. Tienes que ser enviado por Él. ¿Me estás siguiendo acá? Ahora, ¿qué sucede con esa predicación de condenación? O sucede que algunos a veces se ponen por encima de las personas a quienes supuestamente le están predicando, porque le están diciendo: ustedes son pecadores, va a venir juicio sobre usted, usted está en desobediencia, y lo están acusando y acusando y acusando, como si ellos en realidad no pecaran. Y esto es un problema grave. En Romanos capítulo 11, dice el texto aquí, versículo 32, dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Delante de Dios, todos fuimos sujetados a desobediencia. En otras palabras, tú eres desobediente también. Tú has fallado. Por tu comportamiento, tú no puedes acercarte al Señor. Y tú no puedes salvarte porque te portas bien, o porque eres súper espiritual, o ninguna cosa así, ¿sí? Porque en realidad, delante del Señor, todos pecamos. Todos fallamos. Sí, dice el capítulo 3 de Romanos que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Me está siguiendo acá? A todas nos deslizamos, nos hicimos inútiles. Sí, ahora, ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, y lo que acabo de leerle aquí está, se lo voy a dar textualmente, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En otras palabras, por esta regla estamos todos descontados. Tú no te puedes parar en la calle a gritarle a la gente, decir que ellos que están mal y que son pecadores y que son desobedientes, cuando tú también eres desobediente. Lo que sucede es que si tú estás salvo, fuiste salvo por la gracia de Dios. Dios te salvó por gracia, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos, dice capítulo 2, verso 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que ni la fe que necesitabas para ser salvo la tenías, Dios te la dio. En otras palabras, Dios te salvó por misericordia, por misericordia. Y dice el versículo 9, aquí en el capítulo 3, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este es el texto antesala a lo que acabo de leer. En teología esto se conoce como la depravación total del hombre. En otras palabras, nadie está equipado para estar bien delante de Dios. Es Dios por medio de su gracia quien te salva. Y entonces, si tú vas a ser un predicador de calle, tú tienes que ir con humildad. Tú tienes que ir comunicando un mensaje de esperanza. Tú tienes que ponerte, por ejemplo, y decir: mire, yo he fallado, yo he pecado, yo he caído, yo no me merezco estar salvo, pero Dios en misericordia me salvó. Y una de las maneras más efectivas de comunicar el evangelio es esa: decirle a alguien dónde tú estabas. ¿Dónde tú estabas y de dónde te rescató el Señor? Y explicarle que fue por su misericordia, no porque tú tengas un estatus superior, porque tú tengas un llamado superior o porque tú seas más espiritual. Cuando usted ve a una persona en la calle gritando y diciendo que ellos están bien y tú estás mal, y arrepiéntete porque te vas a ir al infierno, y arrepiéntete porque te vas, y pronunciando juicios sobre las personas, usted se da cuenta que esta persona no ha entendido la gracia de Dios. Y hay personas que están predicando juicio y están predicando cosas malas sobre la gente, y es porque no han entendido la buena noticia. No han entendido de que Dios es un Dios bueno y que ha pasado por alto nuestros pecados y que por misericordia nos deja entrar a nosotros en el redil. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Cómo discierne usted un predicador de calle? ¿Cómo usted sabe cuando un predicador de calle es verdadero o cuando es falso? Usted tiene que discernirlo por lo que está diciendo.
¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Si esta persona está gritando y pronunciando juicios sobre las personas y condenándolos, o sea que esta persona no ha recibido. Mire, aún si están hablando de la ley de Dios y hablando de cómo el ser humano rompe la ley de Dios, tiene que hacerlo con misericordia, con amor. Me está siguiendo acá, sin estar condenando o apuntando el dedo. Pero cuando usted ve a alguien apuntando el dedo, usted está en problemas. Y hay algunos que se le meten en la cabeza que tienen un llamado tipo Moisés y que son profetas y bueno, hasta se ponen mantos y algunos con las barbas largas y cosas así. A mí se me apareció uno acá, yo fui a predicar una vez un domingo a un lugar aquí en el rancho San Bernardo, acá en California, o Rancho Bernardo. Y llego a predicar en la mañana a una iglesia en inglés y se me aparece un personaje con un ropón y una barba larga, blanca así, y traía una vara en la mano. Y yo dije, ay caray, aquí está Moisés, dije yo. Y el hombre viene y se presenta conmigo, alguien me lo presenta y llega y me dice, oh, yo soy fulano de tal, yo soy profeta de Dios, me dice, con su vara en la mano. Me lo presentaron como que era el profeta local. Me dijeron, este es el profeta, él es el que guía al pastor y todo eso. Y ay, Dios mío. Y el hombre me da la mano y me dice, yo soy el profeta fulano de tal. Y yo le dije, oh, yo soy el astronauta J. Pérez, me dice. Le dije yo soy astronauta. Si tú eres profeta, pues yo soy astronauta. El hombre me mira a la cara serio así, me dice, tú no eres astronauta. Y le dije, tú tampoco eres profeta, le dije. Porque tienes una barba larga y un ropón largo y un pedazo de palo en la mano, una vara, ya eso te hace profeta. Ese es el problema que tenemos, que hay personas que están malas de la cabeza, necesitan bien un buen psicólogo, lo que necesitan ayuda, y así se van a la calle y ellos se creen que son profetas y andan gritando, y lo que están haciendo es dañando el mensaje del evangelio. ¿Y qué sucede? Que cuando alguien viene a predicar el evangelio y es llamado por Dios y lo está haciendo correctamente, pues ya la gente no le quiere prestar atención porque antes vino aquel y echó a perder las cosas. Como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Vino alguien y le dio mal nombre a lo que es predicar en la calle. Y la predicación de calle debe ser algo noble, algo hermoso, algo genuino, algo que atrae, algo que trae buenas noticias. Yo tengo mucha admiración por los que son verdaderos predicadores de calle. Le mencioné a mi hermano que acabo de decirle hace unos minutos que se dedica a eso, es lo primero que hace en su vida. Y yo le digo una cosa, he visto varios que son fieles a esto. Y usted se les acerca y usted le pregunta, ¿cómo te ha ido hoy? ¿Cuánta gente se convirtió a Cristo? 1. Ganaron 1 para el Señor. Y llevan ¿cuántas horas predicando? 4 horas, pero se ganaron a 1 para el Señor. Pero están felices porque se ganaron a 1. Y algunos, una vez alguien me dijo, amado, yo no me pongo triste porque Noé predicó 120 años y no se convirtió nadie. Noé fue predicador también de calle, en otras palabras, él predicó al aire libre. Noé predicó y anunció lo que venía por muchos años, 120 años. Y mire, solamente él y su familia fueron salvos por agua. Entonces, a veces en la predicación de calle los resultados parecen ser pocos. Y es muy fácil que alguien se desanime. Si tú estás predicando el evangelio y no ves resultados, es muy fácil desanimarse. Pero usted ve a estos hermanitos que vuelven otra vez la otra semana y siguen predicando en la calle y en las plazas. Y ahí están con su micrófono en la mano, o con una guitarra, o pasando tratados. Algunos no están gritando, simplemente están pasando tratados. Esta es la manera en que lo hacemos en Latinoamérica cuando tenemos festivales. Cuando entrenamos en la escuela de ministerio, en la escuela de evangelismo, a los que van a estar trabajando, ellos salen a las calles no necesariamente a pararse a gritar, están pasando tratados, están regalando Biblias, libros, están orando por las personas y van predicando lo que nosotros llamamos microevangelismo. Están predicando uno a uno, uno a la vez, anunciándole la buena noticia. Sí, eso es bendición. Eso es bendición. Entonces, yo quiero animar en esta hora a los que son predicadores de calle. Si Dios le ha llamado a usted a predicar a la calle, hágalo bíblicamente. ¿Necesita un predicador de calle prepararse para hacerlo? Claro que sí necesita prepararse. De la misma manera que alguien se prepara para el pastorado. De la misma manera que un evangelista se prepara para predicar en estadios. Usted necesita prepararse. Usted necesita buena teología. Usted necesita equiparse.
conocer bien los textos, estar preparado para responder cualquier pregunta que le hagan en el momento que usted está testificando del amor de Cristo. No hay cosa tan terrible como alguien a quien le hacen una pregunta y no tiene con qué responder. Usted necesita estar equipado para responder. A mí me da alegría que yo he visto a predicadores de calle que están bien preparados, conocen la Biblia bien, oran y están listos para hacer el trabajo y saben cómo enfrentar situaciones bien tremendas, ¿no? Y si usted no sabe lo difícil que es esto, trate de hacerlo un día. Vaya con un predicador de calle al lado de ellos y atrévase usted a tomar la bocina y usted se va a dar cuenta de lo difícil que es eso. Se necesita un valor tremendo, se necesita una unción tremenda. O sea, hoy yo quiero decirle a usted, vamos a orar por los hermanitos que son llamados a predicar en la calle. Vamos a orar por ellos. Vamos a apoyarlos. Si usted ve a un predicador de calle que está ahí echándole ganas, vaya y ayúdelo, amado. Ayúdelo con algo. Llévele Biblias, llévele tratados, llévele una torta para que coman mientras están anunciando el evangelio. Hágase parte de lo que ellos están haciendo. Las iglesias deben apoyarlo. Los pastores deben apoyar a sus predicadores de calle. A veces no los estiman, a veces no los toman en cuenta. Son a veces solitarios los que se atreven a responder a ese llamado. Pero, amados, le voy a decir algo. Si usted es un predicador de calle, le voy a decir algo. El galardón es arriba. Todo lo que usted ha hecho, mire, hay personas que están hoy en Cristo que usted ni sabe. Vinieron a Cristo porque le oyeron a usted predicar en la calle. Usted sembró la semilla, ellos la escucharon. Ellos, hoy en día, yo he conocido ministros que se salvaron predicando en la calle por un predicador de calle. Y como le dije al principio, yo comencé el ministerio predicando en la calle, hermano. Esa es la realidad. Y le digo algo, estoy muy orgulloso, en buen sentido de la palabra, de todos los que han trabajado con nosotros en toda Latinoamérica, cada vez que vamos a hacer un festival, los que se atreven a ir a la calle y bendecir la ciudad, ministrar a la ciudad. Eso verdaderamente es una bendición de lo alto, ¿sí? Aquí le voy a dejar más material. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.